Primero, veamos la palabra de Dios. Salmo 107. Versículo 19 al 20. Salmo 107, versículo 19 al 20. Está en el Antiguo Testamento, después del libro de Job. Si ya lo tienen, vamos a leerlos juntos con una voz. Dice la palabra: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Hoy el título es: envió su palabra y los sanó. Hoy es el primer culto en español. Estamos muy agradecidos y también continuamente estamos orando a qué dirección, y de verdad como iglesia y como plataforma, qué mensaje deberíamos nosotros aferrarnos para que de verdad se levante el movimiento de vida y el movimiento de la palabra. Nosotros, en el transcurso de nuestra vida, siempre vamos a tener dificultades. Dependiendo del carácter o el nivel de la persona, verá el problema diferente y tomará el problema de diferentes maneras, ¿no? Entonces, ayudarles a resolver el problema no sería la ayuda verdadera, en fin. Porque algunos sí necesitan ayuda y algunos no necesitan ayuda. Podemos llegar a decir eso, ¿no? Pero en la palabra de Dios dice que todo hombre está fuera de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23. En otras palabras, el hombre nace en un estado incrédulo y separado de Dios espiritualmente. Por eso es que, siendo ignorantes a Dios, viven una vida como huérfanos, buscando una verdad, buscando un descanso y buscando a un padre, ¿no? Por eso es que el hombre busca esto en las religiones. Algunos buscan en el conocimiento y algunos buscan en una vida diferente al cual tal vez le dé una inspiración, una revelación. Pero todo esto, en fin, es un esfuerzo humano. Por eso es que al final el hombre llega a un límite. Y ese límite llega a un estado de un problema mental, un problema físico, pero en la verdad la raíz de ella es un problema espiritual. El problema espiritual no lo podemos explicar, ¿no? Pero podemos tener la solución del problema espiritual, con una solución espiritual al cual Dios Trino nos ha dado a nosotros. Y esto está solamente en su Hijo unigénito. Por eso tienen que recordar el día de hoy: ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué hay dentro de mí? Porque de acuerdo a lo que tengamos dentro de nosotros es lo que nos mueve. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo a lo que yo tengo como estándares, normas, perspectivas, es lo que yo voy a hacer y yo voy a tomar decisiones dentro de eso, ¿no? Si continuamente estamos fuera de la palabra, ¿qué sucede? Seremos completamente esclavos al mundo. Por eso es muy importante qué hay dentro de nosotros. Como creyentes, también tenemos que preguntarnos: ¿qué hay en mí ahora? Claro, Cristo está en nosotros, tengo salvación, pero muchos creyentes, aún teniendo la salvación,
Dentro de ellos tienen sus cosas, sus deseos, sus pensamientos. Y con eso buscan y desean la solución de sus problemas. Recuerden que Dios resuelva sus problemas no es una respuesta definitiva o como es una respuesta verdadera. Que Dios resuelva su problema implica que Dios ha bendecido su ámbito. Porque para Dios nada es imposible y para Dios no hay algo que Él no sepa. Y que le resuelva un problema a ustedes, eso no le va a decir que ha hecho algo súper bueno, súper imposible. Por eso es que nuestros problemas sean resueltos y Dios lo resolvió. Dios está bendiciéndolo a ustedes para que entren ¿en dónde? En la palabra. Pero ¿qué pasa? Dios resuelve el problema de esa persona, pero como dentro de ellos no está la palabra, empiezan a adorar más a lo que se ha resuelto. Y continúan este hábito y lo repiten y repiten. ¿Y qué conclusión salen? Yo lo hice. Yo hice esto es lo que hice. Por eso que muchas personas que comienzan de esa manera quedan cansados al final. Y eso es lo que vemos continuamente en la sociedad y más en los jóvenes. La situación actual de los estudiantes que se gradúan de la secundaria o preparatoria y van a la universidad, hicieron una encuesta y sacaron un dato de que 40-60% de los que se gradúan de la secundaria y van a la universidad pierden la fe. ¿A qué me refiero que pierden la fe? Ya no tienen una vida de fe, dice así. 40-60%. Pero el 80% de los que son católicos pierden su religión cuando van a la universidad. Pero miren qué pasa. Ustedes conocen la religión musulmán, ¿no? Los musulmanes. Raramente dice que pierden su fe o su religión, sus creencias. No tienen un dato de porcentaje, ¿no? Pero entonces, ¿por qué es que los musulmanes no pierden su creencia? Es porque dicen que cuando van a las universidades, cerca de las universidades tienen ellos una asociación de musulmanes, de jóvenes, a donde vayan. Para los judíos tienen sinagogas y la iglesia tienen ¿qué? Iglesias, ¿no? Pero primero, las iglesias, muchos estudiantes que digamos que van a estudiar en el extranjero no tienen acceso, digamos que de distancia, por distancia, a una iglesia que sea factible para los estudiantes y fácilmente pierden una vida de fe. Pero yo no estoy para explicarles que estamos en un momento crítico. Es que lo que está dentro de ustedes no se puede engañar. Los religiosos pueden aparentar que le van bien, ¿cierto? ¿No? Pero el creyente, lo que está dentro de ellos, no se puede engañar. Entonces, ¿quién tiene la culpa? En vez de ver quién tiene la culpa es, de verdad es muy importante que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, de verdad hay que ayudarlos para que entren y la palabra esté sellados en su vida, grabado en su vida. Especialmente en la región de Daegu, de Corea, que estamos aquí dando el culto. Este año nada más dice que 50 iglesias cerraron. Solamente este año. Pero esas son iglesias que están registradas, pero hay muchas iglesias también que no tienen creyentes, tampoco tienen escuela dominical. Pero, ¿cómo está Latinoamérica? Parece que la gente o las personas se reúnen, ¿no? Pero no es cierto. No pueden ser engañados ustedes de lo que solamente ven exteriormente, porque lo que está dentro se ve al final. Así que nunca olviden, ustedes tienen que tener todo su énfasis, toda su vida para estar dentro de la palabra o
decir, la palabra dentro de mí. Cuando yo digo que la palabra esté dentro de mí, significa Dios tiene que obrar en su vida. Dios tiene que manifestar su poder en su vida. Y eso es a través del ¿qué? Del culto. Y el culto no solamente puede ser el domingo, el culto tiene que ser siempre, todos los días. Porque sin el culto no podremos tener esa bendición de estar dentro o la palabra en mí. Recuerden, si nosotros estamos en la palabra y la palabra está en mí, podemos recibir guía del Espíritu Santo. Pero al contrario, si estamos fuera de esto, no podemos recibir guía del Espíritu Santo. Por eso el primer punto es, tenemos que estar dentro de la corriente de la palabra. Muchas personas me preguntan, ¿qué es la corriente de la palabra? Pero no es solamente poner una parte de mi vida en la corriente de la palabra, es poner completamente tu vida, toda tu vida, en la corriente de la palabra. La corriente de la palabra es muy simple. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se prometió y se cumplió y sigue cumpliéndose. Y esto es que el pacto que Dios nos dio a nosotros, que es Cristo. En el Antiguo Testamento continuamente se hablaba de la profecía que Mesías iba a venir. Y se cumplió en el Nuevo Testamento. Y sigue cumpliéndose en nosotros y seguirá cumpliéndose hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que llamamos que es la corriente de la palabra. Porque cuando ustedes se encuentran con un nuevo creyente, una persona que apenas ha creído y aceptado al Señor, cuando ven la Escritura, hay mucho contenido. ¿Y cómo ustedes van a ayudarles para que de verdad no pierdan el hilo o la corriente principal? Es esto. Por eso siempre tienen que ver o leer las Escrituras centrados ¿a qué? A Cristo. Hay muchas iglesias que hablan de Cristo y Cristo y Cristo. No estamos aquí clamando un moto, un lema por mes. No, esto es lo que Dios nos dio a nosotros, pero directamente en forma de hombre. Jesucristo. Nunca olviden eso. Por eso es que ustedes, esta corriente de la palabra, estando ustedes ya en la palabra, tienen que descubrirlo y continuamente disfrutar esto en la oración. En la oración. No olviden eso. Porque recuerden con Caín y Abel. Caín dio lo que él había cosechado. En otras palabras, lo que él había hecho casi por meses, lo más preciado, se le ofreció a Dios en el culto. Pero Dios no recibió el culto de ¿quién? De Caín, dice. Abel pastoreaba las ovejas y dio la oveja, la más limpia, al cual Dios dijo desde el comienzo a Adán y Eva, el Cordero de Dios, la promesa, ¿no? Y Dios recibió el culto de Abel y no recibió el culto de Caín. En el momento que pasó esto, Caín se enfureció y aquí comenzó el primer homicida en la historia. Es igual en nosotros. Cuando nosotros no estamos en el culto verdadero, sin Cristo, es un culto vacío. Un culto al cual se concentra en un esfuerzo. Un culto al cual tienes que dar un resultado, mostrar algo, para que las personas digan, oh, mira, muy bueno. O hay iglesias que dicen que había un extranjero que vino acá y me decían que fui a una iglesia pentecostés y estaban hablando en lenguas, pero me forzaban a hablar en lenguas, dice. Y yo había venido por primera vez a esa iglesia, dice. Y él decía que se sentía tan presionado y tan asqueado, dice así, me dijo así. Se sentía mal
Y decía, ¿por qué me están forzando? Porque un culto sin Cristo es mostrar algo enfrente de las personas, de cuánto yo hice, cuánto yo he cosechado, lo que hizo Caín. Pero en el momento que todo eso se derrumba, ¿qué sucede? Sale lo que está dentro de ti, era el yo. Nosotros rápidamente en Latinoamérica tenemos que cambiar, reformar el culto que está tomando su lugar. No estoy diciendo que la iglesia está mal, no estoy diciendo que la iglesia no es necesaria, estoy diciendo que la iglesia de verdad tiene que regresar a lo esencial del Evangelio. Porque todos hablan de Jesús, todos aman a Jesús, pero ¿qué es lo esencial del Evangelio? Nadie quiere regresar a eso. ¿Por qué? Porque los frutos que han salido fuera de esto ya están muy grandes y ya no pueden botarlo. Por eso yo siempre digo, cuando no tengas nada, entra en esto. Porque cuando empiezas a tener mucho, es muy difícil entrar en esto. Muy difícil de desechar lo tuyo. Pues el momento de escasez es momento de ¿qué? De disfrutar. Pero el momento de abundancia es momento de agradecer. Eso es lo que Pablo confesó. En escasez y en abundancia he aprendido a tener acción de gracias. Así. Recuerden, con esta corriente de la palabra ustedes tienen que entrar en la oración. No oren con otras cosas, oren con la palabra. Y continuamente en este culto hablaremos más en detalle de cómo es orar con la palabra, ¿no? Yo no sé, para nosotros es muy simple, ¿no? Ora con la palabra. Pero cuando ustedes encuentran a alguien en el campo que viene de otra iglesia o otro respaldo, le dice, ora con la palabra. Y dicen, no sé cómo es eso. ¿Qué es eso? ¿Es leer la palabra? ¿O tiene un requisito, una oración específica? ¿Por qué preguntan eso? Es porque la palabra no está en ellos. En otra palabra, la palabra no está ordenada en ellos. En el momento que usted tiene la palabra ordenada, lo que está ordenado se manifiesta. ¿Qué significa ordenado? Que lo han meditado, que lo han visto lentamente y lo han masticado por mucho tiempo y ha estado digerido. Eso es lo que significa que está en ustedes. Pero el problema en las iglesias, especialmente en Latinoamérica, y en todas las iglesias, ¿no? Que no tienen ese tiempo para meditar en la palabra. ¿Por qué? Están muy ocupados durante las semanas haciendo dinero, cuidando a la familia, preocupados por esto, el problema en la nación, el problema del país. No hay un tiempo al que puedan meditar en esto. Por eso es que no pueden decir, entiendo que es orar con la palabra. Por eso ustedes recuerden, más cosas sucedan, más a lo esencial del Evangelio tenemos que entrar. En fin. Por eso es que la palabra de Dios lo tenemos que sellar. Sellarlo o grabarlo en nuestras vidas. ¿Ustedes piensan que esto con esfuerzos humanos es posible? No. Veamos 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice así. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ustedes jamás podrán cambiar a alguien con sus palabras. Jamás nosotros mismos tampoco podemos cambiar con nuestro propio esfuerzo o diligencia. Lo único que puede cambiar es el reino de Dios. Y ese reino de Dios es poder. Veamos Juan 6, 63. Juan 6, 63. ¿Qué dice? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Que la palabra es espíritu significa que aviva el espíritu. Pero también dice, y son vida. ¿Vida qué significa? Trae otra energía, otro poder que salva y sana a otras personas. Eso es vida. Yo tengo un hijo de 2 años, ¿no? Antes que él naciera, él fue creado primero por un proceso, ¿no?, de embarazo. Le llamamos un proceso de embarazo, el feto. Pero el momento que estos dos se unen, ahí comienza la vida. ¿Por qué? Porque hay una energía inmensa concentrada en el huevo de la mujer y el espermatozoide del hombre. En el momento que engancha, dice que hay una gran energía ahí puesto. Por eso las mujeres, cada embarazo pierden bastante, ¿cómo se dice esto?, fuerzas, y también sus condiciones empiezan a bajar porque hay una energía enfocada ahí. Y hay una temporada, una etapa al cual tiene que tener cuidado, tiene que tener mucho cuidado, porque está en esa etapa sensible al cual la vida se está creando. Y es tanta esto que muchos científicos dicen que cuando estos dos se encuentran, dice que cuando lo ven en el microscopio, en su experimento, dice que pareciera que es una luz, dice así, una luz. Pero en la escritura se habla mucho de que la vida es luz. Pero hasta en las cosas humanas de nuestro organismo podemos ver que la vida es poder. Hay una energía ahí. Pero aquí, esta vida que está hablando Jesús es vida eterna. En el momento que la palabra entra en ustedes, en otras palabras, Jesús en su vida, hay un movimiento de vida en su vida, en su cuerpo, en su vida, tomando lugar, sanándolos, cambiando su corazón, cambiando su mente. ¿Pero por qué la persona no cambia? Porque la palabra no están escuchándolo. Están ahí, pero no lo están escuchando. Están pensando en otras cosas. Y antes de venir el domingo, estuvieron haciendo otras cosas. Pues usted tiene que estar en la corriente todos los días para que cuando vengan en el culto se manifieste este poder en su vida. Ya no pueden vivir una vida de fe de solamente domingo. Si van a vivir solamente domingo, es mejor que vayan a otras religiones, porque ahí más le van a dar beneficios. Pero de verdad, ustedes tienen que darse cuenta, la iglesia es un lugar al cual no te dan nada, en fin, ¿cómo decir? Especialmente en nuestra iglesia, ¿no? Aquí vienes a pagar, tienes que ofrendar, tienes que dar tu tiempo. La iglesia es el único lugar al cual tú tienes que dar todo. No hay beneficio. Por eso es que los incrédulos dicen, ¿para qué vas al domingo? ¿Para qué vas al domingo? Mejor vamos a divertirnos, vamos a descansar mejor, ¿no? ¿Pero por qué vamos al culto? Porque hay vida. Una vida al cual no se ve entre los ojos, pero sana. Cambia completamente nuestra vida. Por eso nunca olviden eso. Y si vemos en Salmos 119, versículo 10 al 11. Veamos, Salmos 119, versículo 10 al 11. Dice así: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros continuamente pecamos. Después del culto pecamos. Mañana pecamos. Y detestamos pecar. Pero esa es evidencia que soy salvo. Pero miren la confesión del salmista. La única manera de que tengamos el arrepentimiento y el perdón verdadero es confesar que Dios,
Pon en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. Esta es la confesión que necesitamos, no estar oprimidos por lo que estamos haciendo todos los días. Y esto no es vivir como te da la gana, ¿no? Voy a pecar porque Dios me perdona. Eso no es el mismo contexto de aquí. David sabe quién es él, en otra palabra. Ustedes saben de dónde provienen, ¿no? Entonces, sabe David qué tiene que tener en su corazón. Pero miren en el versículo 9, no lo leemos, pero dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Una pregunta muy importante. Las personas dicen, pero tú pecas, ¿por qué vas a la iglesia? Ahí te resuelven tu problema. Veamos en ese mismo capítulo, versículos 130 hasta el 131. 130 hasta el 131. Dice así. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Todos los días ustedes tienen que desear que la palabra esté en mí. No que la palabra lo quieran entender toda. Muchos jóvenes están en ese conflicto de que no entienden eso, por eso no lo pueden creer. Yo siempre digo, trata de ponerlo en tu vida y que Dios te haga entenderlo. A eso se refiere, que Dios te dará fe, al cual tú puedas confesar con un amén. Pero muchos jóvenes ahora mismo desean ser inteligentes más que sabios. Desean ser más objetivos que personas de fe. Esto es con los cristianos. Ustedes no pueden ser personas inteligentes nada más y pensar todo de una manera objetiva. Ustedes tienen que ser personas de ¿qué? De fe. Miren, Apocalipsis 19:13. Ese es el último libro. Apocalipsis 19:13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Teñido en sangre. Jesucristo. Cristo tiene que ser, en otras palabras, el centro de su vida. Si no es así, todo lo que ustedes ven, todo lo que ustedes escuchan en la iglesia es de acuerdo a lo que yo quiero escuchar. Pero en fin, eso no es lo que dice la Escritura, ¿no? Por eso es que David, en Salmos 5:3, siempre meditaba en la palabra en la mañana. En Salmos, versículo 17, versículo 3, meditando en su palabra en la noche. Después lo pueden leer. Pero miren qué dice en Salmos 119, versículo 147 al 148. Veamos ese capítulo y ese versículo. Salmo 117, versículo 147 al 48. (119) versículo 147 al 148. Dice así: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Es así. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Todos los días ustedes tienen que tener ¿qué? Ese esperar de la palabra. Esperé en tu palabra. No esperó que la palabra viniera a él y ahí reaccionar y entrar en la vigilia, en la oración y recordar y meditar en su mandamiento. Dice aquí, él esperó en su palabra, en la palabra de Dios. Usted tiene que siempre esperar ¿en qué? Dentro de Cristo. Ahí viene la gracia, ahí viene la fuerza para orar, ahí viene la fuerza para adorar, ahí viene la fuerza para alabar a Dios.
Pero queremos hacer todo esto sin esperar dentro de Cristo. Por eso, ustedes abran sus ojos, en el momento que abran sus ojos tienen que conectarse de una vez con Cristo. ¿Cómo se conectan con Cristo? Meditar lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo Él cuando vino? ¿Qué ha hecho Él en la cruz? ¿Qué pasó en su resurrección? ¿Qué pasó cuando se encontró con sus discípulos como el Cristo ya resucitado? Ahora, ¿qué quiere hacer con ustedes sentado en su trono celestial? Envió su Espíritu Santo. Y ahora a través del Espíritu Santo, ¿qué quiere hacer? Proclamar al único Salvador, Cristo. Tienen que conectarse de una vez en el momento que abran sus ojos. Es la primera oración que tienen que tener ustedes. Eso es lo que está hablando David. Esperó en su palabra, es así, para meditar en la vigilia en la noche. La conclusión del día de hoy. En la confesión de David dice que la palabra sean cánticos, es así. La palabra sean cánticos. ¿Qué significa que son cánticos? Que está completamente en mí y lo disfruto. Ustedes cantan cuando están felices también, ¿no? Pero también cantan cuando están tristes. En las regiones indígenas, mayormente cantan cuando están tristes. La mayormente. Por eso las voces o la forma de cantar de las regiones indígenas suena como llorando. Pero cuando lo escuchamos suena bonito. ¿Por qué? Porque quieren expresar ese dolor como algo bonito. Para que, como que siendo respetuosos a sus dioses, ¿no? En otras palabras, ¿no? Entonces, había una vez que en Panamá, ¿no? Mi padre hizo misiones por mucho tiempo, aún lo hace, ¿no? En las comunidades indígenas, ¿no? Y yo también le seguía. Y yo estaba sentado un día ahí y hay una iglesia que se ha levantado ahí, ¿no? Y las mujeres salen, las mujeres la mayoritariamente cantan, ¿no? Los hombres la mayoría no cantan tanto, mayormente las mujeres cantan. Y estaba sentado ahí y empezaron a cantar. Estaban cantando himnarios, pero se sentían muy tristes. Pero había una tristeza, pero también como que me daba gozo. Era un mixto de todo. Entonces pregunté al misionero, ¿por qué se siente así? Porque esa raíz aún está, ¿no? Esa raíz. También a veces preguntan, ¿por qué los africanos o la gente de color, de piel negra, cantan tan bien? Porque si ven la historia de estas personas, tuvieron un tiempo de esclavitud muy grande, ¿no? Entonces, mientras estaban esclavos, su única forma de tener un tiempo era cantar. No pueden jugar fútbol o ir a comer algo bueno, era de cantar. Pero como eran tiempos tan difíciles, ese tiempo de cantar era su consolación. Por eso tienen, en inglés le dicen soul, tienen como que ese espíritu de cantar, ¿no? Porque cuando empezamos a utilizar las emociones sale algo diferente. Pero ya ustedes no pueden orar solamente por emociones. Habrá un tiempo al que ustedes sí necesitarán hacer eso uno con Dios, al cual nadie está escuchando porque es su Dios. No ores enfrente de las personas. Ve a tu cuarto donde nadie te ve, en la esquina ahí, y arrodíllate ante el Señor. Ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, uno con Dios. Pero más que orar con una emoción, desde ahora tienen que orar con la palabra. Que la palabra sea su oración. Eso es lo que quiero decir. Que la palabra sea su oración ahora. Ya no inventen oraciones. Ya no oren porque necesitan algo siempre. Orar es su autoridad. Orar es utilizar la potestad
que se le ha dado a Jesús del cielo y la tierra, y ahora son suyos. Así que espero que durante esta semana, a través del mensaje, entren en la palabra. Más que entrar, que la palabra esté en ¿dónde? En ustedes. Oremos. Dios, muchas gracias. Continuamente dando la guía del Espíritu Santo. En este tiempo también, que la palabra se manifieste con poder y vida a cada uno de nosotros que escucha de tu palabra. Derrama tu gracia, derrama todo de tu Espíritu, para que podamos confesar con nuestros labios que meditar en tu palabra son nuestras bendiciones y nuestro gozo. Continuamente oramos por el campo de Latinoamérica. Muchas personas necesitan del Evangelio y la iglesia necesita de verdad de un ministerio crítico y urgente para que la generación no se pierda, sino que se levante el movimiento de Mizpa y el movimiento de remanente. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, el amor infinito de Dios, la guía, la morada y la obra del Espíritu Santo, sea sobre todo el campo de Latinoamérica, también todo lo que están aquí escuchando de tu palabra como testigos tuyos, para que sean levantados como personas que sean evidentes y discípulos tuyos, sea para siempre y eternamente. Amén. Muchas gracias.